En un país cuyo registro de víctimas ha dado cifras como que más de 8 millones de personas han sido desplazadas, es importante preguntarnos cómo podemos construir la paz. ¿Es posible construir paz sin hacer memoria? ¿Cómo entonces podemos trascender esas heridas que ha causado el conflicto armado y poder hacer una transición hacia una paz estable y duradera? ¿Es el arte el encargado o el que posibilita que todo esto pueda ser posible? ¿O está llevando a caso unas cargas que no le corresponden porque el Estado aún no se hace cargo de los procesos de reparación? Pues este y otros temas serán los que abordaremos en este nuevo capítulo de Mujeres sin Filtro, esta quinta temporada donde venimos recargadas. Hoy estaremos hablando de el arte como reparador en los procesos de conflicto. Bienvenidos. Para articular conversación el día de hoy me encuentro acompañada de dos expertas a quien quiero extenderle un fraternal saludo. Quiero empezar presentándoles a Daniela Pérez. Ella es socióloga de la Universidad del Valle y estudiante de Artes Plásticas en la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares, IUIPC, con formación interdisciplinar que integra las artes, la investigación social y el trabajo comunitario. Daniela cuenta con experiencia en procesos de creación colectiva con poblaciones víctimas del conflicto armado, principalmente con mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con ellos ha desarrollado talleres que promueven la construcción de memoria histórica y el fortalecimiento del tejido social. Ha tenido la oportunidad de trabajar en espacios de memoria histórica, articulando los procesos pedagógicos y curatoriales que invitan a la reflexión crítica, el diálogo intercultural y la expresión simbólica a través de las experiencias individuales y, por supuesto, colectivas. Daniela, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por poner este tema en conversación. Para nosotros es muy importante también como comenzar el diálogo y pues nada, muchísimas gracias, con mucho gusto aquí estamos. El gusto, por supuesto, es todo nuestro. Nuestro panel de expertas se complementa con la experiencia y el conocimiento de Claudia Patricia Leal Valencia. Ella se define como una mujer caleña, es licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en Historia, cuenta con una maestría en Intervención Social con perspectiva de género y un máster en Acción Solidaria Internacional de Europa, Migración, Asilo y Refugio. Claudia ha trabajado en temas relacionados con prevención de violencias basadas en género, atención a personas migrantes y ha sido docente durante 20 años de su vida. Fue perseguida por el Estado, lo cual la llevó a salir del país para poder proteger su vida y después de 17 años regresó y desde ahí, por supuesto, ha buscado aportar a la construcción de paz. Claudia, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Bueno, bien. El gusto, por supuesto, es todo nuestro. Y para que podamos empezar a entrar en materia, quiero invitarles a que nos conectemos con mi compañera Melissa Pantoja, que se une a nosotros en esta quinta temporada de Mujeres sin Filtro y nos tiene un contexto que puede ayudarnos a empezar esta conversación. ¿Puede el arte decir lo que la justicia aún calla? Colombia tiene millones de víctimas del conflicto armado. Según la unidad de víctimas, el 90% han sufrido desplazamiento, violencia sexual o la pérdida de un ser querido. En ciudades y pueblos, muchas mujeres han bordado sus heridas, pintado sus memorias y cantado lo que no pudieron denunciar. El arte no compensa, pero transforma. No reemplaza al Estado, pero repara lo que puede. En Mujeres sin Filtro nos preguntamos, ¿quién decide qué memorias se archivan y cuáles se expresan? ¿Puede una canción, una obra o una acción sanar más que una sentencia? Porque el arte no solo representa el dolor, también lo reinventa. En Colombia crear ha sido mucho más que expresarse, ahora es una forma de sobrevivir. Gracias, Meli. Justamente para articular esta conversación que hoy nos conecta con el arte como esa herramienta, como ese lugar, como ese motor reparador para quienes han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Yo quiero empezar esta conversación preguntándole a Daniela, desde tu experiencia en campo, cuando se hacen intervenciones desde lo artístico, ¿cómo entienden las víctimas estos procesos? ¿Como una catarsis, como un proceso de creación, como una reinvención o como un lugar para salir de pronto de aquello que las ha victimizado?
Bueno, según la experiencia pues, que hemos tenido, digamos, el proceso de crear, el proceso artístico, cuando está ligado a los procesos de memoria histórica con poblaciones, no es solamente el acto de crear o de hacer arte desde una manera como academicista, desde un lugar como mucho más académico, sino que se valora muchísimo más el proceso. Entonces entendemos como ese proceso de crear como el momento en donde me conecto con la pieza que estoy haciendo, en donde puedo, digámoslo así, explorar en mi memoria o en mi pasado, en todo lo que he vivido, y puedo conectarme a través del arte como una herramienta para, digámoslo así, canalizar emociones, sentires, saberes, y plasmar allí pues, una obra cargada de toda la emoción y de todo el simbolismo, que en últimas resulta en una pieza pues, artística que desde nosotros en la Casa de las Memorias, digamos, lo hacemos desde todo el respeto del mundo, valorando y diciendo pues, que estamos haciendo arte, pero realmente el arte que hacemos valoramos es todo el proceso de conectarnos, de pensar, y en ese proceso es donde se dan como las conversaciones que queremos tener, ¿sí? sin presionar, sin preguntar y sin imponer, pero de manera muy genuina. Las mujeres que están en el proceso pues comienzan a hablar de su historia y comienzan a hacer ese proceso como de catarsis. Entonces sí creo que se ve el arte también como un proceso sanador, reparador, y que le permite pues, a las personas de una u otra forma canalizar todo lo que tienen por decir y todo lo que de pronto de manera verbal no logramos a veces expresar. Entonces ahí entra como el arte a jugar un papel importante en el momento de decir, bueno, si con palabras no lo puedo hacer, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? Importante, por supuesto, los canales que se posibilitan para poder entablar esos relatos, y siento yo que también poder hacerlos comunes, ¿no? Generalmente consideramos que en los lugares que habitamos y desde donde nos enunciamos, las cosas nos pasan únicamente a nosotros. Y cuando conectamos con las historias de otros, otras y otros, y vemos que hay muchas similitudes, que hay muchos lugares comunes, que hay muchas maneras a través de las cuales nos vemos representados en esas historias y en esos relatos, pues es allí también donde se empiezan a construir lazos que ayudan a que esas heridas puedan empezar a sanar. Pero Claudia, desde tu perspectiva, ¿cómo poder justamente empezar a sanar esas heridas en un país donde todavía el conflicto sigue recrudecido y podríamos decir que las heridas siguen abiertas? Pues yo lo que considero es que como no se ha dado toda la cobertura necesaria para los sujetos que se llaman víctimas, pues entonces las comunidades o estrategias de organizaciones o algunos segmentos del Estado, hay que reconocerlo, pues buscan caminos, ¿no? Y esos caminos pues se han dado en el arte. A mí me parece maravilloso, por ejemplo, la posibilidad de decirle a cualquier sujeto que puede hacer algo de arte, porque en un país como el nuestro, clasista, con tantas diferencias económicas, con tantas diferencias hasta en lo académico, la gente ha pensado que el arte es solamente para determinada población. Entonces la posibilidad de que alguien que haya pasado por un hecho victimizante encuentre en el arte un camino, pues da como una mirada diferente del mundo, ¿no? Es decir, yo he estado en espacios donde la gente comienza a hacerlo negándose que va a poder conseguirlo, diciendo, no, pero yo no puedo acercarme a eso, yo no puedo hacer esto. Y al finalizar, pues no solamente es, también otra cosa que yo encuentro mucho es el poder de lo comunitario, ¿no? Okay. Es decir, desde lo individual, pero construido en comunidad, que es algo que pues nos ha quitado la guerra. La guerra en este país ha cegado lo comunitario, ha disgregado la posibilidad de estar juntos. Entonces yo ahí le encuentro la mayor riqueza a estas acciones. Por supuesto, porque finalmente ante la ausencia del Estado, que de una u otra manera ha posibilitado y ha generado muchos de los escenarios de violencia que se han dado en este país, pues las instituciones, las comunidades, los procesos que se empiezan a tejer en el territorio logran justamente eso, volverse un canal, volverse un lugar, posibilitan el acceso a poder contar, poder exteriorizar, poder narrar, y es justamente desde allí donde empiezan entonces a construirse estos procesos que resultan de una u otra manera siendo reparadores para quienes han sido víctimas a través de lo que ha sido el conflicto en nuestro país. Desde
los procesos que hemos podido enmarcar, que surgen como esos bálsamos, ¿no? Para poder acompañar estos procesos que están viviendo las personas que han hecho parte de, o que han sido objeto de hechos victimizantes a lo largo del conflicto en nuestro país, un conflicto que además lleva más de 50 años y que tenemos en este momento, diría yo, una esperanza prolongada en el tiempo desde el 2016, porque pensábamos que finalmente también desde la ingenuidad del país que somos, ¿no? Del realismo mágico, que la firma en un papel iba a poner fin a años de barbarie, ¿no? Iba a parar o a acallar las armas, y por supuesto nos hemos dado cuenta que, como bien lo decías, es un proceso mucho más amplio, es un proceso que exige una cobertura, un acompañamiento, un reconocimiento por parte del Estado, pero por supuesto también exige unos procesos de quienes han generado la victimización y de quienes han prolongado la guerra por tantos años. En esa medida, Daniela, y desde tu experiencia, ¿cómo acompañan esas narrativas que se crean? ¿Cómo logran empoderar también a estas comunidades para que desde el arte pues sea también como un trampolín hacia la exigibilidad, por ejemplo, de derechos legales? Claro, pues yo creo que todas las personas que hacen arte tienen algo que contar y algo que decir, y se vuelve también una herramienta para construir y reconstruir la historia, ¿no? El arte también es lo que nos permite mirar al pasado, es una huella también del pasado, y entender un poco cómo ha vivido en las comunidades o cómo han vivido o surgido las sociedades en la antigüedad. Entonces hoy en día también podemos estar haciendo eso, y eso es lo valioso también que tenemos como herramienta, ¿no? Que lo podemos hacer en comunidad. Todas las personas, como lo decía Claudia, están en la capacidad de hacerlo, pueden hacerlo, porque justamente es algo muy personal. Hacer arte es entrar en un proceso de catarsis o de mirar un poco para adentro y decir, bueno, ¿yo qué quiero contar? Y cuando esto se lleva a las comunidades, pues se vuelve mucho más valioso. Entonces, en términos narrativos, el arte es lo que nos permite también reconstruir esa historia y contarla, y darle la voz a quien verdaderamente tiene que tener la voz y contar su propia historia, que en este caso pues serían las comunidades afectadas por el conflicto. Entonces creo yo que sí es una herramienta muy poderosa para construir o reconstruir esas narrativas de lo ocurrido, o esas contranarrativas, ¿no? Esas contra, y decir también que ahí cabe, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el arte popular, con el arte que viene de los barrios, de las comunidades, con todo lo que tiene que ver con el tema ancestral. Y recuperar todas esas técnicas es lo que también nos permite decir, bueno, así es, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo, y lo hacemos porque lo conocemos y lo trabajamos desde hace muchísimos años. Entonces no es como venir a mostrar cómo se hace algo, cómo se lleva a cabo una técnica, sino también poner en discusión, bueno, desde acá, desde la comunidad, qué tenemos, qué hacemos, qué se ha hecho por años, y rescatar eso y poder contar lo sucedido y contar la historia, y hacer el proceso de reconstrucción de memoria histórica a partir de eso, es lo que me parece también muchísimo más valioso y lo que le da muchísimo peso a todo lo que tiene que ver con el arte dentro del conflicto. Interesante eso, porque cuando hacía la presentación tuve la oportunidad de contarles que Claudia fue víctima del proceso del conflicto y fue exiliada. Tuviste que abandonar la vida que conocías, como le ha pasado a más de 8 millones de personas que han tenido que abandonar sus lugares y han tenido que reconstruirse. Y finalmente, como en las lecturas que hacía un poco para elaborar, ¿no?, este tema y conectar con este programa, parte de las conclusiones que han tenido las víctimas a través de los procesos de arte que han acompañado sus espacios de sanación ha tenido que ver con el hogar no es el espacio que habitas, sino el lugar que construyes desde ti, ¿no? Y son reflexiones que debería uno poder hacer desde la tranquilidad, pero indiscutiblemente ha sido el caos de la guerra lo que ha llevado a construir esto. Pero entonces, desde tu perspectiva, desde tu vivencia, ¿cómo podrías describir ese conflicto armado que hemos vivido y, sobre todo, cómo lo ves en este momento, desde tu lugar? Pues el conflicto armado en este país ha sido tremendamente violento, o sea, pues parece contradictorio, todo conflicto parece que tuviese un interior violento, pero el de Colombia en particular ha tenido unas características y han sido muchos frentes, ¿no?
tú te haces una mirada por conflictos del mundo y son bipolares. Y en nuestro conflicto han habido muchos actores y todos ellos intentando pues tener un triunfo frente a otros cuerpos. Entonces, a partir de tu pregunta, yo logré entender en todos estos años que el cuerpo es territorio y ese territorio ha sido invadido, violentado, y en perspectiva de género, pues las mujeres hemos tenido allí unos impactos terribles frente a esto. Entonces, ¿cómo veo yo el conflicto? Pues el conflicto primero hay que mirar a la historia. Terminamos el siglo en guerra, comenzamos el siglo en guerra, hemos tenido una guerra que ha afectado más a unos cuerpos que a otros, que ha afectado más a unos territorios que a otros, y también pues una responsabilidad clara del Estado, que ha estado ausente, un Estado que ha sido canalla en determinadas acciones frente a nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eso es una parte del conflicto. ¿Cómo lo veo ahora? A mí me preocupa esa narrativa que tú mencionabas del proceso de paz, que algunas personas piensen que cuando se hablaba de posconflicto, ¿no? Y había muchos actores que decían, no, vamos a hablar de posacuerdo, porque no es un posconflicto, o sea, el conflicto no se acabó, se ha transformado, y esa transformación, pues de pronto, en muchas personas que hemos caminado estos escenarios, lo que nos preocupa es que eso también le haga creer a la gente que de verdad se ha transformado, ¿no? Y no, son transformaciones en algunos lugares, la guerra en los territorios se recrudeció profundamente, entonces pues allí habría muchísima tela para cortar, pero yo veo como una necesidad urgente de no abandonar este tema del conflicto. Por eso pues agradezco que ustedes vuelvan a retomar esta conversación, porque como que la gente dice, no, pues ya se firmó un proceso de paz, ¿no? Y eso pues no tiene esa realidad en el territorio, ni en los cuerpos de las personas que han sido víctimas. Este país produce víctimas todos los días y seguimos haciéndolo. Entonces, pues no, me parece profundamente irrespetuoso hablar de posconflicto o hablar de una paz, pues que estamos en construcción frente a ella. Y es que justamente poder entender cuáles son los caminos que estamos construyendo para hacer ese tránsito hacia la paz es parte de esta conversación que les proponemos. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Continuamos en esta emisión de Mujeres Sin Filtro, hoy proponiéndoles articular conversación alrededor del arte como herramienta de reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Me encuentro en compañía de dos invitadas muy especiales que nos han ayudado a entretejer un poco esta conversación y que por supuesto le hemos ido dando sentido desde las experiencias vividas, pero también desde el conocimiento académico que se ha dado. Si bien hay algo que resulta ser un elemento común, y es que las redes sociales son en este momento un ágora de conversación muy importante. Son plataformas a través de las cuales se exponen un sinfín de conversaciones, se generan un sinfín de procesos y por supuesto el hecho de los procesos con víctimas ha llegado allí. Los testimonios, las acciones, todo ello ha empezado también a construir conversaciones que terminan siendo también escenarios a través de los cuales se genera una narrativa de reconstrucción, de contar, de poder visibilizar, de poner en otros ojos aquello que es un relato al parecer individual, pero que puede conectar y por supuesto volverse colectivo. Sin embargo, hay unos procesos éticos y emocionales bien, pero bien complicados, Clau. Y yo quiero acudir a tu experiencia porque justamente quisiera que pudiésemos esbozarle a la gente que nos ve hoy a través de las diferentes plataformas cuáles son esos desafíos éticos y emocionales que hay cuando finalmente, y a través por supuesto de los procesos del arte, pues se lleva a la exposición a las víctimas. Esto de qué manera es o no un hecho victimizante y también por supuesto desde qué lugares se puede abordar. Yo creo que en esas acciones hay un desafío importante y es que se ha roto esa idea del arte. Yo insisto mucho en ello. Yo no soy artista, yo soy académica y he logrado acompañar porque hemos entendido
también que el arte no es solo la pintura, que el arte no es solo la ópera, o no sé, estas cosas de clase que se mencionaban, sino que el arte son todos los saberes de los pueblos, todo lo que tienen arraigado, y es decirle a la gente, es que eso que tú has hecho también es una forma de arte, es decirle a las mujeres del Pacífico que ser parteras es arte, de la manera que lo ha hecho. Entonces yo creo que allí hay el respeto es fundamental, es decir, primero qué quieren contar, segundo cómo lo quieren contar, y otra cosa fundamental es cuáles son los íconos que se tienen que representar, hablando por ejemplo del muralismo, hablando de esto, o sea, es decir, dejar de pintar a la gente de fuera, dejar de pintar no sé, por decir algo, el puente de Madison para pintar el río del territorio, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy importante porque hace justicia, esa justicia ambiental, esa justicia de género, esa justicia étnica que los pueblos pues tanto requieren. Y también pues como que resaltar un poco que las comunidades han sido creadoras, o sea, no hay como fórmulas donde llegue una organización o un visitante o una persona de una institución a decirles cómo hacer las cosas. En las comunidades la gente también propone, dice, decide y simplemente también te dice no tiene nada que ver con nosotros. Entonces las mujeres y nuestros cuerpos han sido, por supuesto, un objeto muy codiciado en los procesos de guerra en el mundo. Sí. Y por supuesto el conflicto colombiano no ha sido ajeno a eso, no en vano. A 2024 el Instituto Nacional de Salud reportaba 103.143 casos de víctimas de violencia de género en el marco del conflicto, cifra que sin, digamos, tener un estudio muy profundo sobre ello, me atrevo a decir que es una cifra producto de un subregistro, porque parte también del proceso de construcción de tránsito hacia la paz, pues ha sido poder reconocer y ayudar al reconocimiento de los hechos victimizantes en los cuerpos de las mujeres, pero sabemos que no es fácil para muchas mujeres contar aquellos vejámenes de los que fueron víctimas y por supuesto esos relatos que nos salen pues hace que haya un subregistro en esas cifras. Dani, tú has tenido la oportunidad de acompañar procesos con mujeres, de acompañar la creación de estas narrativas. ¿Cómo es para ellas volver a habitar sus cuerpos y poder narrar aquello de lo que han sido víctimas en el marco del conflicto? Claro, eso es bien complejo. Digamos que el cuerpo evidentemente ha sido el encargado de llevar las huellas físicas también y las heridas que ha dejado el conflicto, sobre todo en las mujeres. Son huellas muy marcadas. Pero entonces aquí, cuando hablamos de procesos de creación artística, lo que ocurre es que nuestro cuerpo pasa a ser también parte de esa herramienta que nos va a permitir crear. Entonces ahora son mis manos las que están construyendo algo, ahora es mi cuerpo el que está canalizando todas esas emociones y construyendo algo a partir de mi recuerdo, de mi memoria, ¿no? Entonces creo también que es muy valioso esa conexión entre la obra que estemos haciendo y mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces pasa el cuerpo a tener un nuevo lugar y es ese lugar es que con mi cuerpo también puedo crear. Es que con mi cuerpo, con mis manos, con mi mente, puedo pensarme todo lo que yo quiera, plasmarlo y ponerlo en el mundo y decirles, esta es mi verdad. Y no hay absolutamente nada erróneo, o sea, no hay reglas, no hay nada, aquí no cabe lo bello, lo feo, aquí todo es válido, porque justamente lo que estás haciendo es lo que viene de tu ser. Entonces da también el arte como ese empoderamiento y ese hecho de decir, ok, este cuerpo está marcado por huellas del conflicto, pero con este mismo cuerpo puedo resignificar todo eso y puedo crear y hacer algo para que la gente lo conozca, para que la gente lo vea y pues principalmente para yo poder hacer ese ejercicio, ¿no? De canalizar las cosas. Entonces sí es bien importante, por ejemplo, el tema con la cerámica, ¿sí? El hecho de estar como trabajando la arcilla implica directamente el uso del cuerpo, de la energía y el conectarse con la tierra y pues con el barro, con la arcilla, crear desde cero. Entonces hay una relación completamente directa con el cuerpo y sobre todo con el hecho de tocar y de plasmar las cosas que
tengo en mi cabeza y en mi corazón y en mi alma, lograr plasmarlo y ponerlo en otro lugar, ¿no? Como poder justamente poner de manifiesto, ¿no?, a través de nuestra esencia corporal, poder llevar ese relato. En este momento estamos transitando lugares importantes para las mujeres, sin embargo, no es un secreto que venimos luchando, venimos remando, venimos generando procesos y sobre todo generando lugares para que las mujeres puedan abrir y expresar a través de su voz aquellos procesos de los que han sido víctimas y dejar de ser representadas por otros. Sin embargo, ahora tú mencionabas, Clau, y es, no ha habido una cobertura o no ha habido una atención integral para el reconocimiento de los hechos victimizantes y por supuesto ello ha implicado que las víctimas tengan que recorrer solas un camino que les ha implicado pues volver a ser víctimas del Estado desde múltiples factores. Las mujeres, ¿cómo estamos allí? ¿Tenemos voz, representación o seguimos aún en este lugar muy valioso de la construcción de nuestro dolor y de la expresión de nuestra narrativa, siendo representadas por otros en los espacios donde se están llevando las conversaciones que involucran directamente al Estado, podríamos decir? Pues me haces pensar en el techo de cristal, ¿no?, que se habla, pero mi experiencia es que las mujeres han ido abriendo camino y son imparables. O sea, es una presencia, a veces en algunos procesos silenciosa, hay otros donde son los procesos también de ruptura, no solamente de dictámenes culturales, de situaciones de silencio, de eslabones que tienen que ver con la iglesia, con cosas que la comunidad dice, no, eso no puede hacerlo una mujer, hasta que llega una que lo ha hecho y le da la apertura a todas las otras. Entonces, yo creo que no lo hemos conseguido todo, claramente, y cuando digo no lo hemos conseguido, pues me involucro en todo el proceso por haber tenido este hecho victimizante, pero también reconozco que muchas mujeres muy valientes han logrado ya llegar a espacios. Por ejemplo, mira, en la construcción del proceso de paz, de los mismos elementos de cuando se escribió, cuando se hizo, o sea, la lucha para que se hablara de perspectiva de género, porque la guerra nos ha afectado de una manera muy diferente. Entonces allí hubo mujeres en Cuba de todos los ámbitos, tenemos que reconocer que de todos los ámbitos diciendo hay que hablar de la propiedad, hay que hablar de las mujeres excombatientes, que ellas también tienen una palabra y no se consideran excombatientes, ¿no? Como no lo he hecho conocer. Y yo quisiera también mencionar algo muy importante que tal vez no hemos dicho y es la población civil, el resto de personas que parece que no tuviesen nada que ver con esto, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre hago un llamado cuando la gente me dice, no sé, estamos conversando y la gente me dice, no, yo no tuve nada que ver con el conflicto, a mí no me afectó el conflicto en nada. Yo siempre digo amorosamente, el conflicto nos ha afectado a todos y todas en este país. Nuestras formas de ser, nuestras desconfianzas, nuestras maneras hasta de invisibilizar el dolor, ¿no? Como que ese dolor no tiene que ver conmigo porque es muy grande el dolor. Entonces creo que ese camino de representar es cada vez más desde nuestras voces femeninas. Y otro es, bueno, pues todas las muertes que eso ha traído, todas las mujeres que hemos tenido que sembrar para poder tener esta semilla de hoy, pero no creo que sea lo mismo que hace 20 años. Por ejemplo, mira, tú vas a los cabildos ahora, por decir algo, o a los territorios afro, en los lugares comunitarios, y ya hay cada vez más mujeres en lugares de poder en esos espacios. Importante porque por supuesto son procesos de verdad, de reparación, de dignificación, de reconocimiento de los cuerpos y de reconocimiento del dolor que se transitan desde las diferentes perspectivas y que hoy estamos trayendo a la conversación para que usted en cada espacio que esté, una fila, el banco, el bus, el taxi, el carro, pueda ponerlo también en su conversación cotidiana y hacer conciencia de la manera en la que el conflicto armado colombiano le ha afectado. Vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro.
Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro. Ustedes saben que su opinión es muy importante para la construcción de las conversaciones que les proponemos. Así que es momento entonces de conectar con mi compañera Melissa Pantoja, que en esta quinta temporada es la que me lleva, así como el pan caliente, rapidito a sus opiniones para que podamos traerlas también a este espacio de conversación. Meli, ¿qué nos están diciendo en las redes? ¿Cómo se está moviendo todo? ¿Cómo está? Gracias, Sara. Un saludo a nuestras invitadas y a las personas que nos están viendo en este momento desde casa. En esta sección abrimos conversación con ustedes para hablar de un tema que toca la historia, el alma y la memoria de este país, el arte como reparador del conflicto armado. Recuerden que pueden seguirnos a través de @canalunivalle.tv en nuestra cuenta de X y comentar con el hashtag Mujeres Sin Filtro. Vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos en este momento. Indira Mora dice: el arte no solo sobrevive a las masacres, inmortaliza el dolor de quienes las padecen. José Castro: con flores no se reparan masacres, con actos simbólicos no se devuelve la vida ni se sana el alma. La reparación real es justicia, verdad, garantías de no repetición y atención digna. Basta de maquillar el dolor con puestas en escena. Luis Aldemar: sin duda, el arte es una de las expresiones culturales en el que mayormente se encuentra una poderosa catarsis para muchas personas víctimas del conflicto armado. Siempre es una posibilidad para sanar, para transmutar el dolor y convertirlo en arte, arte del que sana. Como ven, hay muchas opiniones sentidas y muchos cuestionamientos. Sigan participando con el hashtag Mujeres Sin Filtro a través de nuestra cuenta de X, @canalunivalle.tv. Sus voces también son parte de este programa. Meli, muchísimas gracias por este reporte de las redes sociales. Claramente, como lo hemos dicho en el programa, pues se ven las opiniones divididas, ¿no? La extrapolación, el pensar que definitivamente lo punitivo es lo único, no reconocer los procesos, pero sobre todo no entender los sentires de quienes han tenido que habitar los territorios con conflicto constante, porque todos hemos sido víctimas del conflicto armado, como lo decíamos, desde las narrativas, los procesos, todo lo que hemos vivido y lo que nos ha formado como nuestra identidad como colombianos, pero por supuesto quienes han vivido en lugares de constante ataque, donde la violencia ha dejado muchas muertes, donde se han perpetrado masacres, pues por supuesto tienen otras perspectivas y han sentido distinto ese conflicto. Se ha evidenciado de distintas maneras en el país y el escenario político, pues con el plebiscito de el sí y el no, nos dejó también allí una clara muestra de cuál es la percepción aquella que tenemos. Y justamente iniciando el programa yo hacía una pregunta y es: el arte es poderoso, el arte es sanador, el arte es reconstructor, y quiero allí ir a algo que has dicho y has remarcado en el desarrollo del programa, Claudia, y es ampliar la idea y la perspectiva de la construcción de arte a una idea común y no a una idea exacerbada. Ha permitido, por supuesto, que sea una herramienta muy poderosa, pero de una u otra manera le quita responsabilidades al Estado, a aquellos procesos que vienen desarrollando las comunidades. De alguna u otra manera podría percibirse como que le quitan responsabilidades al Estado al estar acompañando, Claudia. No, yo creo que antes lo que genera es conciencia, y la conciencia se vuelve voz, y la conciencia se vuelve grito, y la conciencia se vuelve presencia, porque además es que es maravilloso cuando tú estás, no sé, tejiendo, y a partir del tejido, cuando se endulza la palabra, como dicen las comunidades indígenas, se baja energía del universo, pues se comienza a decir: oiga, y ustedes saben de la ley, no sé qué, y vamos a conversar tal cosa. Oiga, porque el arte también trae silencios, pero trae conciencia, trae decir conocimiento de la historia, y eso es algo que nos falta muchísimo como país, ¿no? Hay una formación ciudadana carente frente a estos temas. Entonces, yo creo que no, yo creo que, o por lo menos los resultados que yo he visto de personas que hacen procesos importantes, que se agrupan, que se juntan, que no tapan su dolor, porque lo duro de las víctimas es que se avergüenzan de ser víctimas. Es decir, no, es que la vergüenza es de un país que ha permitido que pase esto durante tantos años, de unas lógicas que siguen teniéndose desde el poder y que no se acercan a nuestras realidades. Entonces, yo digo contundentemente que no, digo que es un vehículo que abre muchos caminos, abre conciencia, corazón y sobre todo palabra. Importante, por supuesto. La Comisión de la Verdad surgió también como un espacio para el esclarecimiento, un espacio que permitió
que muchísimas personas que fueron víctimas a lo largo del conflicto armado en nuestro país, que sigue siendo víctima y que por supuesto también quienes de una u otra manera perpetraron esos hechos victimizantes, pues tuviesen un espacio para contar justamente su verdad. Dani, desde tu experiencia, ¿cómo ha aportado el arte para que hoy podamos tener este espacio que, si bien son capítulos que incluyen lo étnico, que por supuesto tienen un enfoque de género, que incluyen a la población víctima, que quizá hubiese podido tener muchos más relatos de quienes han considerado que no han sido tocados por el conflicto en el país, y desde allí por supuesto ampliar las perspectivas de conversación, pero el arte como dinamizador en la construcción jugó un papel fundamental? Para ti, ¿por qué ha sido importante que esto suceda? Para mí ha sido muy importante porque el arte, viéndolo desde mi punto de vista, es como la respuesta a ese cómo yo digo, cómo yo cuento esto que ocurrió, sí, que implica, sabemos ya que es bastante complejo, temas bastante álgidos y que sobre todo va a brotar muchas emociones. Entonces, ¿cómo digo yo eso que yo no quiero contar así nomás? ¿Sí? ¿Cómo muestro yo lo que no puedo poner así a simple vista con la cruda realidad, ¿no? Entonces el arte me permite hacerlo, me permite, no solamente yo, digamos, me ubico desde el tema plástico, desde las artes plásticas, pero también desde el teatro. Por ejemplo, el Teatro Petra ha hecho un gran trabajo con todo lo que es el informe, mostrando y por supuesto difundiendo, y creo yo que mientras más podamos difundir lo ocurrido, mientras más personas conozcan y se den cuenta que realmente sí han sido tocados por el conflicto, quizá no de manera directa, pero quizás si nos vamos a mirar las familias o atrás, mucho más atrás, pues nos vamos a dar cuenta que sí. Entonces eso es lo valioso también del arte, ¿no? Porque estamos construyendo memoria, pero el conflicto continúa. Entonces no podemos muchas veces hablar abiertamente de lo que está ocurriendo en los territorios. ¿Sí? La gente no puede salir a hablar directamente de muchos temas que tienen que estar aquí bajo la mesa porque el conflicto continúa. Entonces el arte me permite utilizar una serie de símbolos y una serie de metáforas y me permite ponerle todos los adornos o todo lo que tú quieras ponerle para contarlo, pero contarlo, ¿sí? Entonces eso es lo realmente importante para esa verdad. Entonces, ¿quién me va a contar a mí eso? Yo preferiría que fuera las personas que lo vivieron, ¿sí? Entonces hay que darle también ese espacio a esas personas y bueno, el arte realmente sí ha sido bastante importante en ese proceso, sobre todo también de difusión. Importante el poder poner de manifiesto en distintos escenarios el conflicto, desde su esencia, desde su concepto, desde las maneras en las que ha afectado, salir de las cifras, que son muy importantes porque nos brindan un panorama, y empezar a reconocer que detrás de cada número que presentan las instituciones año tras año y que crecen infortunadamente en nuestro país, hay madres, hay padres, hay hijos, hay seres humanos que han sido tocados de distintas maneras por el conflicto armado, un conflicto que seguimos transitando y un conflicto además que hay que preguntarnos de qué manera seguimos recrudeciendo a través de nuestras acciones diarias, porque no solamente es el conflicto que se da a través de las bombas, de las masacres y de las acciones violentas en los territorios, nuestras formas de ser, siempre tan exacerbadas, quizás siempre tan dispuestos al conflicto y tan prevenidos, pues ha hecho también de nosotros un país con unas emociones muy tristes. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Continuamos en Mujeres Sin Filtro, hoy invitándoles a tejer conversación alrededor del arte como reparador para quienes han sido víctimas del conflicto armado. Muy seguramente ustedes han tenido la posibilidad de sensibilizarse a través de las redes sociales, de visitas a exposiciones, de ir a ver obras de teatro, de escuchar espacios cantados donde el conflicto se ha contado, se ha narrado y se sigue narrando para que podamos hacer conciencia de lo que ha implicado. Son tiempos a través de los cuales estamos atravesando distintas narrativas, el conflicto, la paz total, la paz estable y duradera, y por supuesto son conceptos que están rondando la conversación, que están siendo estudiados e investigados, pero sobre todo que quienes han sido víctimas del conflicto armado dentro de nuestro país, pues han tenido la posibilidad de transitar, de recorrer y de hoy
ponernos de manifiesto. En este programa hemos tenido la posibilidad de reconocer distintos espacios, ¿no? De poder entender un poco las maneras a través de la cual la popularización de ese arte, si bien podría llamarse así, ha podido ayudar a construir también los procesos que transitamos el día de hoy y que le ha dado también luces a la academia para entender cómo estudiarlo, de qué manera poder narrarlo y sobre todo documentarlo, porque finalmente acudimos siempre a aquella frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y hoy más que nunca resulta ser muy importante. En Cali tenemos un enclave muy importante, estratégico, necesario y que por supuesto está abierto al fortalecimiento desde los distintos espacios y procesos, y es la Casa de las Memorias, el Conflicto y la Reconciliación. Un espacio, una apuesta que surge desde la administración municipal de Maurice Armitage y que a través del tiempo se ha consolidado, se ha mantenido y brinda, por supuesto, una perspectiva del conflicto. Dani, tú estás allí, tú generas procesos allí. ¿Por qué es importante que Santiago de Cali tenga un espacio como la Casa de las Memorias? Bueno, en la Casa de las Memorias lo que encontramos es esa memoria justamente, esas narrativas de lo ocurrido contada como las comunidades lo han querido contar y lo han querido transmitir. Es un espacio completamente abierto al público, gratuito, ubicado en el centro histórico de la ciudad, y es allí donde nos ubicamos con un proceso que viene desde el año pasado que se llama Arte y Memoria. Son mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes del conflicto y que a través de cada taller han estado como aprendiendo y explorando muchas técnicas artísticas que, digámoslo así, nos han permitido también abordar todos los temas. Entonces los temas que dentro de la casa se hablan y se tratan, no lo hacemos desde sentarnos y charlar y preguntar una y otra vez qué ocurrió, sino desde el proceso creativo, y genuinamente cada mujer termina contando lo ocurrido, ¿sí? Porque justamente estamos poniendo ese recuerdo y esa memoria sobre la mesa. Entonces allí se han facilitado un montón de procesos, sí, que con el paso de los tiempos nos ha dado para tener un material muy lindo de exposición. Entonces constantemente la casa está adornada y digámoslo así, puesta para las exposiciones que las comunidades quieran llevar y las propias también que tenemos. Entonces es la invitación para que puedan conocerla. Es un ejercicio de memoria la que se hace con recorridos guiados, con exposiciones, y esto nos permite, por supuesto, hacer pedagogía, porque en últimas todo esto se encamina, digamos, a la pedagogía que podamos hacer con colegios, universidades, visitantes pues particulares, y todo esto es con el fin de contribuir a esa no repetición de los hechos violentos, ¿no? A no repetir esto que tenemos. La casa se enmarca dentro de la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y hace parte de la reparación simbólica, ¿no? Entonces es muy importante que las víctimas de las personas que vivieron el conflicto puedan tener este lugar, sepan y se apropien también de este espacio, sepan que puedan llegar y que es completamente abierto, ¿sí? Y que pueden, además de eso, mostrar y articular también todos esos procesos que hacen desde sus territorios. Entonces la invitación también es a que puedan conocer la casa y que puedan también comunicarse para ir y hacer el recorrido y demás. Una casa además cuyas paredes cuentan, cuyos espacios hablan de una manera muy particular sobre lo que ha sido y lo que ha significado el conflicto para nuestro país. Siempre que tenemos la oportunidad de establecer este tipo de conversaciones, tratamos de cerrar hablando de los desafíos, aquello que nos confronta, aquello que nos propone un reto, aquello que nos invita a seguir. Yo hoy quiero planteárselos en términos de oportunidades. Desde el ejercicio, Clau, que tú desarrollas de investigación, desde lo académico, pero también, por supuesto, desde tu ejercicio como víctima que ha sido de este conflicto armado, o víctima directa, podríamos decirlo, para ser más precisos y, por supuesto, dar cabida a lo que hemos conversado en el programa. ¿Qué oportunidades hay? ¿De qué manera seguimos tejiendo articuladamente este camino hacia la construcción de paz? Mira, pues yo soy una docente de corazón, yo me muevo en las aulas de clase. Yo creo que hay una clave y es darle otra connotación al concepto de conflicto. O sea, el conflicto es inherente a los seres humanos, todo el tiempo tenemos conflicto, pero en este país el aprendizaje debe de ponerse en clave de cómo gestionamos el conflicto. Claramente nuestros conflictos han estallado de unas maneras pues innecesarias,
viles, con un impacto sobre los cuerpos, los territorios, la naturaleza. Es que nuestro conflicto tiene unas características tremendamente particulares, pero muy dolorosas. O sea, los ríos, los animales y todo lo que ya ustedes han mencionado. Entonces, yo insisto muchísimo en cómo aprender a gestionar el conflicto. De qué manera no tenemos que huirle al conflicto. Yo no tengo que tenerle miedo al conflicto. Yo no tengo que tenerle miedo a que otro sujeto piense diferente a mí, sea de otro partido político, sea de otro lugar. Lo que tengo que tener miedo es cómo gestionamos esa diferencia y cómo los colombianos y colombianas históricamente hemos decidido eliminar al diferente. Creo que allí hay una estrategia de cuidado, de camino, de decirle al otro, no, usted puede, usted tiene derecho a ser diferente a mí. Yo no difiero de su opinión, difiero de su participación política, pero conservo, guardo, no sé, enaltezco su dignidad como persona. Y eso es lo que hemos perdido como país. Importante, Dani, desde tu perspectiva. Bueno, yo creo que el arte también lo que nos ayuda es a sacar, ¿no? A sacar lo que no podemos sacar. Entonces, creo que es bastante importante mantener el rol. Yo por lo menos me formo también porque entiendo el arte como una herramienta y esta herramienta yo la quiero poner a disposición de las personas. Entonces es como que yo no voy a entrar a enseñarles una técnica para que sean supremamente... No, yo entro a poner algo sobre la mesa y a decir, bueno, vamos a ver aquí qué surge, ¿no? Es como también mirar esa relación desde donde la vemos, y me parece demasiado valioso como entender cómo el arte puede ser un proceso sanador, cómo el arte se vuelve una necesidad o una urgencia del alma, cómo es urgente yo poder tramitar todo lo que tengo, poder tramitar por lo menos procesos de duelo y de pérdida, cómo el arte puede llegar a esos lugares tan sensibles y se vuelve urgente en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro. Todo lo que tiene que ver con cómo logro ponerle curitas o cómo logro yo calmar todas las heridas que siguen abiertas y que pueden seguir abiertas y que vamos a seguramente ir generando nuevas heridas. Entonces lo comunitario me permite eso, estar en comunidad y estar en comunidad en procesos de creación resulta ser como una curita y un lugar seguro. Eso es lo que hemos vivido por lo menos en la Casa de las Memorias, como ese espacio de arte se convirtió en un lugar, en un espacio seguro en donde cualquier mujer puede comenzar a contar su historia sin ningún, digámoslo así, sin juzgar a nadie, porque todas las que estamos allí pues como que de una u otra forma lo hemos vivido y lo comprendemos. Entonces nada, yo estoy muy feliz de que el arte esté como llegando cada vez más a estos temas, de que se reconozca y se le dé la verdaderamente como importancia y el valor que tiene, y que lo bajemos un poco de ese eurocentrismo de pronto que tenemos en la academia y lo pongamos a disposición de lo que realmente tiene que estar, ¿no? El arte siempre nos ha mostrado el conflicto de las sociedades pasadas y pues ahora está también en nuestras manos poder hacerlo y poder contar nuestra propia historia a partir de allí. La construcción justamente de ese relato de país, esa creación identitaria que hemos transitado, que hemos recorrido y que nos conecta más allá de algunos hechos victimizantes con un dolor, sentido profundo y exacerbado que hemos construido, óigase bien, construido como sociedad, porque no solamente quienes han empuñado un arma han alargado las cadenas de dolor, sino todos los procesos de construcción histórica, el no reconocimiento, la invisibilización, entre otros múltiples factores que como sociedad nos hemos encargado de alargar, pues ha hecho que este dolor sea tan profundo. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de que no sea así. Es momento entonces de empezar a construir otros futuros posibles para nuestro país. A Claudia, a Daniela, gracias por acompañarnos a tejer y articular conversación hoy en Mujeres Sin Filtro, en esta quinta temporada donde venimos con conversaciones que siguen siendo parte de su comunidad, de su cotidianidad, para que usted apropie conocimientos y pueda, por supuesto, seguirla replicando. Hasta aquí Mujeres Sin Filtro, nos vemos en nuestro próximo capítulo.